Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Claves Mentales para Los Ángeles. Estoy el día de hoy con Javier Fuchsloger, delegado presidencial, y Pepe Riquelme, reportero patrimonial. ¿Cómo están el día de hoy? Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto de estar acá, gracias por la invitación. Con don Pepe siempre es un agrado. Con los calores típicos de esta temporada, pero todavía bien. Me encanta. Y Pepe, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy buenas tardes a todos. Muy agradecido y orgulloso de estar compartiendo con ustedes esta entrevista al lado de don Javier Fuchsloger, gran amigo, delegado presidencial provincial, así que feliz de poder acompañarlos. Me encanta a mí también recibirlos el día de hoy y el capítulo de hoy es sobre interculturalidad y salud mental. ¿Cuál es su vínculo y qué nos pueden aportar ambos desde la perspectiva histórica y desde su posición como migrante y como descendiente de migrantes también, ¿cierto? Así es. Ya hace varias generaciones atrás, pero obviamente al igual lo conversábamos en algún momento con algunos estudiantes míos cuando estaba en el liceo. Efectivamente todos venimos de un proceso de migración. Exacto. En América lo que nos dicen las teorías es que no había humanos, ¿no es cierto? Todos llegaron por las diferentes rutas establecidas y por lo tanto todos somos moradores de un territorio que en general no hay nadie que lo pudiera reclamar anterior a los primeros que llegaron. Entonces, es bueno tener eso siempre en perspectiva cuando uno entiende justamente cómo estos movimientos son parte de nuestra sociedad, son parte también de nuestro mundo contemporáneo y cómo también tienen un efecto en la vida de los vecinos, en la vida propia, tanto en la asimilación de cultura como en la asimilación de otros hábitos, ¿no es cierto? Y en la convivencia, que es clave para la salud mental. Exacto, entonces en el fondo vendríamos siendo como inmigrantes de América. Claro, bueno, desde esa teoría, hay que de que no había... también Claro. que con la llegada de los españoles, también no solamente llegaron españoles, llegaron portugueses, ingleses, ¿no es cierto?, que lo acompañaron en el descubrimiento y conquista de Chile. Así que de ahí partimos ya nosotros con la inmigración, que es parte importante de todo el desarrollo y progreso que estamos viviendo, una como país y otra en forma particular como ciudad de Los Ángeles. Perfecto. Y bueno, para adentrarnos un poco con respecto al tema de salud mental, la primera pregunta sería, usted como delegado presidencial, ¿qué desafíos identificó en la provincia del Biobío respecto al acceso de la población migrante a los servicios de salud mental del Estado? Fíjate que nosotros como país y como provincia, lo vamos a decir de una manera, y yo creo que desde nuestros diferentes espacios, nosotros vimos paulatinamente cómo comenzamos a tener, ¿no es cierto?, una ola de migración, entendía la migración como un derecho, en diferentes etapas, ¿ya? Y que fue provocada además por diferentes situaciones. Nuestra participación como país, como Estado, en la búsqueda de paz y estabilidad para Haití fue justamente el motor que promovió una paulatina llegada también de inmigrantes haitianos, que llegaron a Los Ángeles, que se asentaron en ciertos lugares, ¿no es cierto?, que empezaron a tener ciertos trabajos asociados o a algún tipo de faena agrícola u otros. Muchos de ellos se quedaron, otros se fueron, y efectivamente cuando llegaron los haitianos, hubo un primer elemento que el Estado tuvo que considerar, y era que nosotros consideramos que la migración es un derecho, las personas tienen derecho a moverse, entendías también las normas de cada uno de los estados, y entendía también que el ingreso a cada país es un ingreso legal, pero respecto de nuestra vida en la comuna de Los Ángeles, la provincia, era justamente cómo también hacíamos accesibles los servicios. Por la brecha idiomática. Exacto, tanto en educación como en salud, como en los servicios públicos. Entonces, hoy día, como ya no tenemos una tan alta presencia, ¿no es cierto?, de haitianos como fue en algún momento en Sí, es verdad, se ha notado. 2015, 16, 17, hemos olvidado un poco que dentro de los consultorios, por ejemplo, había un facilitador intercultural. ¿Eso había antes o todavía hay? Todavía sigue existiendo. ¿Ya? Pero siento que en algunos espacios de atención se ha perdido justamente porque ya no está la necesidad. Pero existía, o sea, había una persona que era un facilitador en creol que traducía, ¿no es cierto?, cuando iban al control sano, las mamás con los hijos, ¿no es cierto?, lo atendía la matrona,
para que ellos pudieran tener un acceso a un servicio. Bueno, ¿ya? eso todavía se da. Yo trabajo en el área de educación, trabajo para el Liceo Bicentenario y hay una facilitadora de idiomas también hay una chica que me parece que es haitiana y está con ella, 24/7. ¿Y qué tiene que ser? Sí, Y en algún momento teníamos la facilitadora, ¿no es cierto?, ancestral o cultural en el mundo pehuenche, mapuche, y tuvimos que adecuarlo a el mundo, ¿no es cierto?, haitiano, entendiendo que había una barrera idiomática que no la tenemos, por ejemplo, con los inmigrantes colombianos, peruanos, bolivianos, ¿cierto?, venezolanos. Por tanto, el Estado ha tenido que también acercar los servicios justamente a las personas que requieren de ellos sin distinción, porque son derechos, insisto en ello y lo recalco, para que servicios básicos como la educación, que tiene que tener una accesibilidad universal, la salud, entre otros, pudieran también ser asimilados y pudieran también satisfacer la necesidad de las personas inmigrantes. Yo creo que en ese sentido, nosotros como Estado primero tenemos que garantizar la accesibilidad en los servicios, para que todos puedan acceder a los servicios que son prestaciones básicas, pero también entendiendo las diferentes barreras idiomáticas. Ahora, como nosotros tenemos, y yo ¿por qué pongo el punto en los haitianos? Porque efectivamente fue masivo, fue rápido y generaba una barrera idiomática que había que saldar. En el caso de los inmigrantes que son hablantes del español, esa barrera idiomática no se necesita, pero sí otras, ¿ya?, que son, por ejemplo, consideraciones particulares. Yo voy a ir al mundo de la educación, que es el más cercano a mí, digamos, a mi experiencia anterior a la delegación. Pero cuando llegaron nuestros primeros estudiantes colombianos, venezolanos, habían términos que había que cambiar, habían modismos que para los chilenos son, que lo podemos ocupar, digamos, dentro del espectro pedagógico, pero que teníamos que efectivamente hablar, ¿no es cierto?, puntual para que ellos pudieran entender el contexto, aunque los niños y niñas se aclimatan súper rápido. es verdad, son como una esponja que absorben información. Rapidísimo, y asimilan los modismos de los compañeros, asimilan también parte de la cultura del otro. Son súper adaptables los Y niños. son procesos, hoy día lo vemos casi como un choque cultural, es lo que uno ve, ¿no es cierto?, en las noticias, etcétera. Pero son procesos que como país hemos experimentado, siempre lo decía don Pepe, con los españoles, con los primeros Bueno, ingleses, ¿no es cierto?, los primeros escoceses. inmigrantes que llegaron acá en forma masiva fueron los alemanes. Exacto. En el año 1859, que ya tenían problemas de idioma, tenían problemas de cultura, tenían problemas de convivir con la gente, no porque ellos no querían, sino que la gente les tenía un cierto rechazo porque eran gente que no conocían, gente que venía con otra idea, con otro modismo, entonces les costó. Pero más aún, eso nunca me olvido, ustedes son descendientes de los que les voy a hablar, los palestinos. Ah, sí. Los palestinos cuando llegaron acá a Los Ángeles al menos, llegaron para allá por el año 1920 y tuvieron una barrera pero inmensa de contrapunto a lo que ellos venían a hacer acá. ¿Mm? Entonces tenían de partida ya los maltrataban verbalmente con decirles turcos. Claro. Cuando para ellos decirles turco era nombrarle al enemigo, porque Exacto. ellos venían arrancando del Imperio Otomano, ¿no es cierto?, y buscando nueva vida, y acá lo primero que se le ocurre al chileno, al angelino, es decirle, mira el turco. ¿Eh? Entonces, todas esas cosas ellas lo vivieron el idioma, ¿no es cierto?, la falta de no conocer la cultura, vivir pésimamente mal, porque llegaron a un pueblo que era un pueblo muy atrasado todavía acá en Los Ángeles, Sí. entonces les costó mucho. Y era un Estado que no se preocupaba de la No se accesibilidad. preocupaba, claro. Ahí no Exacto, había por ahí sí. relator intercultural. Claro. no Pero había si hay nada. algo que el ser humano es que es adaptable, porque Claro, algo que sí. siempre va a ser constante en la vida es el cambio. Entonces el ser humano, por una razón biológica, evolutiva también, debe estar siempre adaptándose al cambio. El ser humano es un ser de costumbres, que al fin y al cabo, cuando se somete ante un régimen que lo obliga a cambiar y se va a adaptar. Dicen que son 21 días para generar un nuevo hábito. Así que dentro de ahí debe estar la regla de adaptabilidad frente a un nuevo país, frente a una nueva situación de vida. Sí, pero insisto que yo creo que la adaptabilidad como del individuo, desde la mirada del individuo, claro, es fácil de explicar. Pero la adaptabilidad del colectivo, yo creo que es más ya. complejo. Del Es más- colectivo. Es más complejo. ¿Podrías desarrollar un poquito esa idea? Voy a ir al punto. Hoy día nosotros, por ejemplo, cuando hemos visto que, por ejemplo, en política lamentablemente prolifera cierto discurso que a veces tiene poco sustento en la realidad,
y que puede ser nicho y caldo de cultivo de otras situaciones que históricamente las hemos vivido. Yo digo, la historia no se repite igual, pero rima. Hay que tener ojo con eso. La forma en que las culturas se adaptan a veces generan roce social. Ya. Y ahí es cuando también el Estado tiene que entrar como un mediador, ¿no es cierto? Efectivamente, Pepe citaba el papel de los alemanes, pero los alemanes estaban en el sur, en un terreno que se les había entregado, ¿no es cierto?, por parte del Estado, en una colonización. Venían como colonos. Exacto. Como colonos, no como inmigrantes y por lo tanto, normales. Sus comunidades eran cerradas, en el fondo eran su misma cultura, tenían contacto con algunos chilenos, pero no un contacto tan cercano como el que hoy día se genera, por ejemplo, en nuestras villas, en nuestras poblaciones, donde hay un choque cultural de que los chilenos somos más silentes, para algunas cosas somos más fome, para los extranjeros que vienen de Centroamérica, Caribe, ¿no es cierto? Y para los otros son otros más bulliciosos. Entonces, manejar eso, sin que medie, en el fondo, un espacio de adaptación, que yo creo que para estos casos puede ser un poco más largo que 21 días, puede generar situaciones que son complejas. Por eso digo yo que Claro, desde el cuando punto de está vista colectivo... en contacto puede de una ser- cultura con otra, por supuesto que es mucho más largo Claro. de 21 días. Estamos hablando del ser humano como individuo. Y de manera colectiva, cuando se genera, y ahí sí hay que tener mucho cuidado, cuando se generan situaciones que pueden ser prejuicios. Y que esos prejuicios efectivamente pueden afectar la salud mental de una La persona. calidad de vida de las Y personas. lo hemos visto en Santiago, Sí. o sea, en situaciones, ¿no es cierto?, donde hemos visto que indiscriminadamente se generaron permisos de construcción para estos guetos verticales, donde luego tienes la mezcla, digamos, tienes la convivencia entre formas culturales diferentes. Ujú. Y ahí viene el conflicto. Entonces, hoy día la planificación, el gran desafío que nosotros tenemos como Estado y como sociedad, es entender que efectivamente nosotros no podemos aislarnos del mundo, no podemos negar, ¿no es cierto? Dentro, obviamente, nosotros tenemos leyes, efectivamente, personas que tienen delitos, etcétera, no deberían ingresar. Pero nosotros sí tenemos que buscar una forma en que la vida común de las personas Sea en comunidad. sea en comunidad y sea conciliable Exacto. con los nuevos contextos que estamos viviendo como país. Ese es el desafío que tenemos nosotros, que en el caso de los palestinos no existía. Llegaban y donde les tocara. Claro. ¿Te fijas? El caso de los alemanes fue un tema diferente. Claro, pero ya en el estaban caso, ubicados como colonia. exacto. Claro, la colonia Pero los humana. procesos migratorios nosotros hoy día, efectivamente, nosotros decimos, claro, tenemos una migración fuerte colombiana, venezolana, tuvimos la haitiana, que fue muy rápida, muy explosiva, pero nosotros en los 90 tuvimos la migración boliviana-peruana, Sí, también. anteriormente tuvimos otros procesos de migración, y vamos a tener en el futuro otros. Nosotros no claro. sabemos qué va a pasar en el futuro, quiénes van a decidir moverse hacia un nuevo lugar y van a ver a Chile como un espacio para habitar. Y es por eso que también nosotros tenemos que adecuar nuestra legislación, que se ha actualizado, se ha trabajado en función de eso, pero actualizar también otras normas o otras regulaciones que son más finas, que pueden ser comunales, ¿no es cierto?, locales, para que se puedan considerar esas adaptaciones y generar gratos ambientes de convivencia, que son lo que todos quieren en el fondo. Totalmente, porque bueno, en el fondo el ser humano es un ser social, como diría Carlos Jung. Entonces, al final de eso se trata, de aprender a sociabilizar entre nosotros, a hacer comunidad y claramente, como usted está diciendo, a legislar para que sea una mejor calidad de vida y tengan más salud mental. Pasando a otra pregunta, desde su rol, ¿qué iniciativas se han impulsado para asegurar que la atención psicológica y psiquiátrica en el Biobío sean culturalmente sensibles a las diversas comunidades migrantes? Yo lo ampliaría más. Más. Porque la mirada del Estado durante este gobierno ha sido focalizada en que todas las personas, independientemente de sean o no migrantes, tengan apoyos psicológicos, sociales. Y voy a irme a un punto como clave para ejemplificar, porque son varios, pero para mí hoy día una persona venezolana o que esté acá, ¿no es cierto?, que recibe las atenciones de salud en los servicios públicos y que se encuentra en una situación donde es cuidadora, tiene el mismo derecho que una persona chilena a acceder a los planes del Chile Cuida. O sea, no hay una distinción, no hay una política específica. A veces uno piensa que las cosas se pueden generar de manera focalizada, por supuesto que sí,
Pero cuando, por ejemplo, no tenemos la barrera idiomática, podemos aplicar una política pública más genérica, que sea más abordante. El Chile Cuida, por ejemplo, ha sido un tremendo avance porque personas que eran cuidadoras, que eran las que más carga en salud mental tenían, las que más precariedad laboral tenían, las que más precariedad social, porque no socializaban Las personas con cuidadoras. nadie, las cuidadoras, Ya. hoy día tienen una red que las acoge, tenemos centros de Chile Cuida y a esas personas, a esos beneficios pueden acceder las personas migrantes. ¿Te fijas? Nuestra red educacional. Los niños, niñas que llegan, yo tuve estudiantes que venían de Costa de Marfil, tuve estudiantes que venían ingresando, ¿no es cierto?, desde Venezuela, desde Colombia, desde Haití, y ellos acceden a nuestros servicios de educación. Nosotros no les preguntamos. Y si hay una barrera idiomática, usted bien lo sabe, como internamente en el colegio vemos cómo la saldamos, ¿no es cierto? Pero entregamos eso. Bueno, cuando una persona llega, lo mismo le pasa a los chilenos, cuando los chilenos llegan a otro país, no lo miremos tanto de nosotros, miremoslo afuera, efectivamente, ¿en todos los países reciben esa acogida? No, No, no. definitivamente no. Definitivamente no. Y en el contexto actual aún se vuelve un poco más complejo. Entonces, nosotros generamos las condiciones para que las personas que vienen efectivamente tengan el acceso a lo que son garantías universales. Hay otros elementos que ya son, digamos, más específicos y que son específicos no solamente para ellos, sino que para el común de las personas. Pero para lo que es servicios universales, el Estado siempre ha estado ahí. Fabuloso. Y desde su rol como descendiente de migrantes, ¿cómo cree que la experiencia histórica de su familia le permite empatizar con el estrés, por la aculturación que viven las nuevas oleadas migratorias en Los Ángeles? Yo creo que mi descendiente, o sea, mis ascendientes, Sí. claro, porque yo todavía no tengo, yo soy soltero. Sí. ¿Verdad? Ascendente. Todavía no tengo descendientes, pero mis Ascendente. antecesores, ¿no es cierto? Mis ancestros, Ancestros. que llegaron acá y que se ubicaron en la zona del Yanquihue, no tuvieron, yo no conozco su historia, si es que tuvieron estrés o no, porque la salud mental era un tema que estaba invisibilizado en esa época. O sea, si alguno de ellos Había, tuvo un pero no se conocía o no se le dio la claro, importancia. si tuvieron un Claro. cuadro de ansiedad, de depresión, etcétera, nosotros nunca lo supimos. Ya no hubo registro de aquello. Es que antes no se visibilizaba tanto la salud mental como se hace hoy en día. No, para nada. Es que la gente en esa época vino a trabajar 24/7, como se dice. Eran otras lógicas, Claro, Sí. trajeron tecnología, trajeron insumos de Europa, todo, y para ello era trabajar, especialmente los colonos. Porque a los colonos le entregaron un pedazo de tierra, Así es. le entregaron una yunta de bueyes, le entregaron un quintal de clavos, le entregaron semilla y todo eso, y ponerse a trabajar y producir y después pagar. Entonces tenían que hacerlo todos los días. Entonces es difícil poder responder eso desde una perspectiva de la salud mental de ellos. Pero sí yo creo que hay un tema que sin duda ha sido un avance, que desde ellos que llegaron, ¿no es cierto?, se sentaron con mucho esfuerzo, etcétera, y luego ya, digamos, nos quedan, digamos, la línea, ¿no es cierto?, tal vez el apellido, pero hoy día somos chilenos. Perfecto, sí, totalmente. ¿Ya? Yo creo que hoy día todos los chilenos, y es lo- la gran mayoría y somos es lo mismo chilenos. que va a ocurrir con todos los niños, hijos de inmigrantes, Claro. que van a nacer y En que una segunda y tercera generación van a ser Exacto, netamente chilenos. Van a ser netamente Sí. chilenos. Entonces nuestra historia se va configurando así, pero creo que sí tiene un realce el punto que efectivamente en ese momento no habían políticas públicas de salud mental, no había accesibilidad universal y habían elementos que no se consideraban porque también había un aislamiento que hacía que estas comunidades fueran cerradas y que Justamente, que fuera a veces muy difícil de permear por parte de personas que o no eran inmigrantes polacos, yugoslavos, alemanes, ingleses, Sí. porque eran círculos también que luego ya se fueron abriendo en los procesos de matrimonio, yo creo. Claro, eso se produjo, bueno, fueron una colonia muy cerrada, tanto la alemana, compartían con los austriacos, Claro. con los suizos, ¿no es cierto?, los palestinos, entre los libaneses, palestinos y sirios, tenían su comunidad, eran muy cerrados. Los matrimonios se realizaban entre ellos mismos. Exacto. En el caso de los palestinos, sin ir muy más lejos, ¿cuándo conseguían novia o novio? Cuando había un evento en la colonia, ¿no es cierto?, iban a buscar, a tirar el ojo a ver si encontraban la pareja. Si no encontraban la pareja, ¿qué otro resultado les quedaba? Viajar al Medio Oriente y se tenían los medios, traer a su futura pareja y traerlas para acá.
Entonces, y ahí se creó también la endogamia. Sí, totalmente. Endogamia, sobre todo se dio mucho en la colonia alemana y en la colonia española. Tenemos un caso claro acá con la colonia alemana, la familia de la Maza. Los de la Maza, españoles, que llegaron acá, el primer español que tiene registro en 1804, Lorenzo de la Maza y Quintanilla, y de ahí surge un nexo familiar entre ellos, pero enorme, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces eso sucedía con las colonias de esa época. Y de salud mental ni Nada, hablar. nada, No, nada. ya no había No, nada. en ese Y entonces y el nada. matrimonio arreglado todavía estaba vigente. Claro. Bueno, sí, hasta hoy en día es difícil acceder a la salud mental, o sea, el sistema privado de salud es súper caro. Súper, súper caro. O sea, yo tengo amigos, colegas que, no sé, pues hacen las sesiones a lucas para poder llegar a acceder a más gente. Pero, por ejemplo, muchos de mis amigos de mi edad, por así decirlo, les cuesta acceder porque son, no sé, medicamentos que salen 100 lucas, la consulta que sale 30 lucas a la semana. Entonces, igual... Es que la salud mental no es una enfermedad que pueda ser tratable con una sesión. No, pues por No supuesto es que una no. visita al doctor general, ¿no es cierto? Oiga, ¿sabe que me duele la guata? No sé, No. tome Viadil, Aquí está la etcétera. receta y vaya No, y se Es va a un curar. tratamiento es un proceso y es un constante. proceso humano. Sí. Es un proceso humano de deconstrucción que tiene que ser llevado por un experto, que puede requerir de medicamentos. Y todavía, insisto, nosotros tenemos grandes desafíos que seguir avanzando en esa perspectiva, de cómo poder dar tratamiento completo a personas que lo requieren de manera integral. Se ha avanzado, pero todavía nos queda mucho Queda por mucha avanzar. brecha que cumplir, es verdad. Exacto, porque las personas, por ejemplo, hoy día, personas que no fueron tratadas o que por producto de una adicción no pudieron ser, digamos, abordadas en su momento, pero ellos partieron con una enfermedad de salud mental de base, que nunca se trató, y que luego, como la red familiar se diluyó, terminan en la indigencia. Entonces ahí nosotros nos preguntamos, oye, ¿por qué tenemos una alta cantidad de personas que viven en situación de calle en la comuna de Los Ángeles, pero nosotros también tenemos que decir, oye, ¿pero qué estamos haciendo para prevenir que eso ocurra? No, y la tasa de suicidios que cada vez aumenta más. En Que se jóvenes, ven sobre todo. jóvenes, sobre todo. Yo, como mencioné, trabajo en un liceo, entonces es impresionante la cantidad de casos que hay que ver. Y lo más triste de todo, y a mí lo que más me rompe el corazón, es que tienen hora en el CEFAM una vez al mes. O sea, no se logra nada con eso. Los que tienen más suerte pueden optar a clínica privada y hacer una cosa semanal, pero estamos al debe como país, yo creo que con respecto a eso. Y tenemos que seguir avanzando, pero para eso tiene que haber voluntad política. Sí. Porque nosotros seguimos pidiendo que, como ciudadanos, voy a decirlo así, seguimos entendiendo que FONASA efectivamente es el servicio gratuito, ¿no es cierto? Hoy día, gracias al copago cero, gratuito, pero que atiende a más de 16 millones de personas con la misma cantidad de, incluso yo diría que menos, cantidad de recursos que lo hacen las ISAPRES, que atienden hoy día a 2.700.000. Entonces, la gran cantidad de usuarios hace que efectivamente el sistema siempre vaya un poquito más lento que lo que es el otro. Estamos atendiendo 16 millones en comparación a 2.700.000. Claro, es harto la diferencia. Entonces, esa diferencia se cambia, pero ahí obviamente hay temas que son eminentemente políticos respecto de cómo nosotros le inyectamos más recursos al sistema para que se haga efectivamente más sostenible y para que permita un mayor tiraje en la chimenea. Esa sería la idea, ¿cierto? Esa es la idea y para eso se trabaja. Me encanta. Y bueno, pasando al tema de barreras y el estigma, ¿cómo impacta la incertidumbre legal y laboral en los niveles de ansiedad y miedo de los migrantes? ¿Y cómo el Estado puede mitigar ese riesgo a la salud mental? Nosotros a través del programa de FOSI y de Cercotec, nosotros hemos trabajado con personas migrantes que han desarrollado un oficio, que se han insertado en los talleres, pero sin duda alguna es una parte de todo lo que se realiza. Efectivamente, cuando una persona llega a Chile, lo primero que busca es una red de soporte, ¿cierto? Nosotros siempre veíamos que las redes de soporte estaban en Santiago, el primer punto de llegada de todos los inmigrantes, ¿no es cierto?, venezolanos, colombianos, estoy hablando de la inmigración actual,
digamos, de este tiempo, llegaban a Santiago y ahí tenían su primera red. Y efectivamente los que encontraban trabajo, y lo vimos post pandemia, eran generalmente en Santiago. De hecho, allá tenemos la mayor tasa de migrantes. Pero luego, sucesivamente, cuando ya el mercado laboral se copaba, entonces comenzaban a migrar a regiones y empezaban a armar allí su red, ¿no es cierto? El gran desafío, y que no es un desafío en el fondo del gobierno en sí, porque nosotros no lo podemos regular, nosotros no podemos regular el mercado laboral, porque el mercado laboral se somete a otro tipo de interacciones, por lo tanto nosotros en nuestro sistema no se regula, es justamente cómo se convalidaban profesiones. Porque, por ejemplo, en el caso de personas que tenían título de médico en sus países de origen, ellos no lo podían ejercer acá, por las regulaciones gremiales. ¿Se fija? Y lo mismo pasaba con otros casos. Entonces, las situaciones que a veces cuando uno conversaba con personas que venían de estos países hermanos, ellos decían, oye, yo tenía tal título, yo era ingeniero, yo era profesor, yo era médico, pero no puedo ejercer. Yo creo que esos eran los mayores elementos de ansiedad, más que estar acá, sentirse acogido, tener las bondades que efectivamente nuestro país tenía, era el hecho de que no podían ejercer su profesión de origen porque obviamente habían normas establecidas en nuestro país para el ejercicio de cada una de las profesiones. Exacto. ¿Y cómo sería que el Estado pudiera mitigar este riesgo a la salud mental? Nuevamente, nuestro acceso a servicios de salud mental es universal, Ya. pero sí en materias laborales, respondiendo obviamente, claro, a las diferentes inquietudes, siempre se ha acogido a quienes quieren participar de proyectos de inversión, de proyectos de emprendimiento que están asociados a desarrollo local, independientemente de sean o no sean migrantes. ¿Ya? Eso es súper importante porque hemos visto que también hay un rol importante del gobierno en generar condiciones para la habilitación laboral. ¿Ya? Personas que venían de Haití, el otro día lo veíamos en un programa de Cercotec, ellos venían de Haití, estuvieron en un proyecto, ¿no es cierto?, de costura, para que ellos pudieran tener su oficio, se les entregó el material, se les entregó el conocimiento, y efectivamente a partir de ahí ellos pueden generar un ingreso. Claro. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que sus hijos que estaban ahí van a partir desde otro pie. Exacto. Porque tuvieron acceso a nuestro sistema de educación, van a tener ya acceso entiendo. a la gratuidad universal. Entonces, hay mucho del trabajo de hoy que tiene efectivamente que generar un soporte para la familia, pero que va a tener su fruto. Nosotros vamos a ver el resultado en los hijos, más que en los padres que emigraron. Súper. ¿Y cree usted que el racismo y la xenofobia son un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales en la población migrante en la provincia? Totalmente. Sí. Totalmente. Preguntémosle a los diferentes migrantes que encontramos respecto de los discursos que hoy día lamentablemente tenemos en... Discursos de odio. Discursos de odio. Hoy día, y aquí nosotros como gobierno lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, desde el presidente hacia abajo. Nosotros estamos en contra de los discursos de odio. Los discursos de odio generan resentimiento social, acrecientan las brechas que hay entre las comunidades, generan prejuicios, pueden ser populares para algún sector, pero tienen un efecto colateral que es dañino. Tremendo. Tienen un daño enorme. Un daño enorme. Es el germen de situaciones que nosotros como sociedad no queremos. Y es por eso que nosotros, nuevamente lo decimos, la historia, lo hemos conversado con Pepe antes, la historia no se repite, pero rima. Exacto. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado como sociedad ante aquellas situaciones que hoy día nos hacen mirar hacia el pasado y decir, oye, esto ocurrió en algún momento hubo un discurso xenofóbico muy fuerte hacia la inmigración peruana y boliviana. Hoy día están, ¿no es cierto?, otros migrantes, ¿no es cierto?, recibiendo este discurso porque no pueden pagar todos por los pocos, ¿no es cierto?, que no vienen a contribuir, pero eso genera ansiedad. Hoy día hay mucha gente que tiene ansiedad respecto de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Exacto. Estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, donde personas son controladas, ¿no es cierto?, bajadas de sus vehículos, siendo ciudadanos, pero siendo morenos. Entonces,
nosotros tenemos que observar lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, pero también observar lo que está ocurriendo internamente. Si hoy día esas situaciones en Estados Unidos le generan ansiedad a los chilenos que están allá, entonces ¿cómo se sienten los inmigrantes que están aquí Acá, al claro. ver que la situación parece que también está rimando en ese sentido? ¿Y cómo se aborda esto desde la autoridad? Nosotros hemos sido enfáticos en señalar que obviamente tiene que haber una regulación y que quienes ingresan al país vienen a contribuir, pero vienen de acuerdo a nuestras normas legales. Perfecto. Los ingresos que se hagan de manera legal, como corresponde a cualquier persona que venga a Chile, sea venezolano, sea alemán, sea del país que sea. Los ingresos están reglados y esa es la forma. Es lo mismo que pasa con un chileno que va a otro país, también Exactamente. tiene que cumplir con las leyes y estar Exactamente. regido en todo sentido. Exactamente. Pero lo que no puede ocurrir es que nosotros validemos el discurso de odio. Nosotros no lo hemos validado con ningún caso donde ha habido discurso de odio, ni hacia minoría, ni hacia mujeres, ni hacia migrantes, porque nosotros partimos desde el derecho de que la migración es un derecho. Pero sí, nosotros tenemos que obviamente tener nuestras salvaguardas de que efectivamente quienes vengan a contribuir y no vengan a lo Hacer contrario. destrozos. Y esa es la forma en que nosotros hemos afrontado la inmigración, mejorando la seguridad de la frontera, mejorando la capacidad que tienen las policías, mejorando la capacidad que tiene el ejército en el sector norte, porque también entendemos que hoy día estamos ante situaciones que nosotros no controlamos y que están más allá del control del Estado. Nosotros no podemos controlar lo que ocurre internamente en un país vecino, ni podemos decirle a quienes están ahí no vengan, Claro. porque son derechos que son universales. Exacto. Pero nosotros sí lo que podemos hacer es que a través de nuestras políticas públicas, a través de nuestras políticas estatales, poder abordar la situación de una forma que permita un orden y que permita obviamente salvaguardar también la vida de quienes están acá. Súper. Y bueno, nosotros sabemos que existe, por supuesto, un duelo migratorio, ¿cierto? Y el duelo migratorio es un factor clave. Y desde eso, ¿qué rol pueden jugar las municipalidades y los espacios comunitarios en la creación de redes que ayuden a paliar este duelo? Nosotros cuando pensamos en cómo incluimos a las comunidades migrantes, tenemos que pensar también desde lo local. A veces lo pensamos desde el gobierno central, desde políticas públicas que tengan esta apertura, desde las políticas regulatorias en materia de migración, pero también cómo es que se articulan los municipios. O sea, los municipios hoy día, gran parte de ellos tienen oficinas de migrantes y generan el tejido social, la red que permite cobertura, pero que también permite otro tipo de organización, una organización social más fina, el conciliar problemas donde no hay nadie que logre conciliar. Entonces, yo siempre he pensado que, y esto es una opinión personal, yo siempre he pensado que la organización social y la construcción de tejido social por parte de las comunidades migrantes permite que se puedan subsanar problemas de convivencia de manera mucho más eficiente. Desde una orgánica que sea reconocida y que sea, se me fue el concepto, pero que sea validada por ellos mismos, pero que también tenga un soporte dentro de la estructura municipal y local, porque en algún momento esas comunidades van a tener la misma influencia que hoy día tienen las comunidades en ciudades que llevan años recibiendo migrantes. Hoy día Nueva York, que es una ciudad eminentemente de migrantes, Latina, claro. construida Sí, por la mayoría migrantes, latinos. latinos, irlandeses, del Medio Oriente, hoy día tiene un alcalde que es descendiente de migrantes. Claro. Y donde los migrantes de las diferentes comunidades se articularon y lograron generar un movimiento social que les permitió tener un alcalde propio, que es musulmán. ¿Te fijas? Y muy joven, y musulmán, demócrata, y aún así, a pesar del discurso de Trump, de la amenaza de recortar recursos a Nueva York, la gente fue más allá de eso porque construyó un tejido social y estableció criterios comunes a la cuna, vivienda, transporte. Puntos que eran sensibles para el norteamericano que venía de migrantes como para el que no. Fabuloso. Entonces, nosotros por eso tenemos que mirar esto, porque en algún momento también estas comunidades que tal vez hoy día no tienen el pleno derecho al voto, los van a tener eventualmente, o sus hijos, o van a tener alguna incidencia en lo local. Y vamos a ver un concejal
que probablemente es descendiente de inmigrantes, y vamos a ver autoridades locales a nivel nacional, a nivel regional, que van a tener esta representación, porque obviamente todos queremos tener un espacio de representación. Pero esos espacios de representación parten por espacios de articulación local. Bueno, y con respecto a eso, ¿qué estrategias como puntualmente se han aplicado para capacitar, por ejemplo, a los funcionarios públicos en el Biobío para ofrecer una atención libre de sesgos culturales? Nosotros tuvimos una gran capacitación durante el mes de octubre, donde se capacitó a todos los funcionarios públicos en torno a la atención a personas inmigrantes y cómo abordar las diferentes situaciones, tanto desde la legalidad, ¿no es cierto?, desde las normas que regulan la migración, nuestro marco legal, hasta, ¿no es cierto?, nuestros reglamentos internos, etcétera. Esto fue para todos los funcionarios Eso fue en públicos. octubre. Eso fue en octubre. Ya. Constantemente los equipos se están capacitando en poder generar espacios de acogida, en poder generar espacios donde se entienda la diversidad cultural. Y eso es una normativa del Estado. Esto siempre se está haciendo. Año a año Es un proceso constante que se va renovando, se va actualizando. Porque nosotros también tenemos que entregarle herramientas al funcionario público para que pueda abordar con mayor eficiencia, con mayor control diferentes situaciones. Hoy día nuestros funcionarios de Chile Atiende son, por ejemplo, la primera cara del Estado. Cuando viene una persona a buscar una respuesta de un servicio público, ellos son la primera puerta hacia el Estado. Por tanto, todas las capacitaciones que nosotros hacemos, tanto del marco legal como otras que contribuyen a poder potenciar las habilidades que ellos tienen, sin duda alguna tienen un efecto en que una persona, sea chileno o no, que vaya a un servicio público, se sienta acogido, se sienta en función de un Estado que lo aborda, lo acoge, pero por sobre todo lo acompaña en la situación que tiene. Ese es el primer, y para todos yo creo que es igual, es el primer punto focal que acerca a una persona al Estado. Perfecto. ¿Y cuál encuentra usted que sería el desafío de lograr una convivencia intercultural sana en el Biobío, en donde la salud mental se considera un derecho para todos, independientemente de su origen? Es seguir avanzando en las políticas de salud mental que tenemos. Y avanzar desde todos los sectores. Desde el Estado, fortaleciendo y mejorando todavía más los recursos en materia de salud mental, pero por sobre todo también entendiendo de que esto no es solamente un rol del Estado, que también los municipios, el gobierno regional, tiene un rol importante en esta materia y que todos tenemos que contribuir en el fortalecimiento de una política pública que hoy día más que nunca es necesaria. Súper. Y bueno, para ir finalizando un poco, vamos a conversar los últimos temas. ¿Qué rol tiene la visibilización de las culturas migrantes en la prevención del estigma y la promoción de un entorno psicológicamente seguro para todos? Yo creo que lo importante es que también haya apertura. Yo creo que aquí don Pepe puede dar un ejemplo importante de cómo se rompen los estigmas. Pero yo creo que cuando las comunidades se abrieron y se abrieron a compartir con los demás y se abrieron a generar espacios de interculturalidad efectiva, efectivamente los estigmas disminuyeron. Sí, y justamente y eso pasó con la segunda y tercera generación de esos inmigrantes. Exacto. No pasó con la primera, ni la segunda estaba tan apegado a ellos, tan cerrado en ellos, que no pasó, pero de la tercera hacia adelante se abrieron interculturalmente y empezaron a convivir con el criollo que le llamaban en esa época, ¿no es cierto? Y con todos los habitantes. Y por la educación también, porque se educaron en contextos distintos. Claro, claro. Perfecto. ¿Y cómo se mide el bienestar psicosocial de la población migrante desde el sector público? ¿Hay indicadores específicos en el Biobío? Hoy día los observatorios de migración, ONGs, tienen efectivamente herramientas a través de las cuales ellos pueden observar esto, pero siempre herramientas que están focalizadas en los casos que ellos mismos atienden. ¿Ya? No tenemos hoy día una mirada global respecto de este tema, porque justamente en las diferentes priorizaciones, este contexto de mirada general de la salud mental enfocada en la comunidad migrante se ha realizado, pero se ha realizado de manera focalizada por las diferentes ONG que trabajan y que suben estos datos a gobierno y que obviamente muestran que en situaciones en contextos complejos el tema laboral es un tema para ellos, el tema de la estabilidad en la vivienda es un tema que es relevante para ellos, más que otros temas, por ejemplo, como son el acceso a la educación
o el acceso a otros servicios que se ha dado de manera más difícil, pero sí la ansiedad nuevamente de los cambios y lo que genera hoy día estos procesos mundiales, porque son mundiales, no son solamente de Chile, dan cuenta de que hay una situación que es importante poder abordar y abordarla nuevamente desde la acogida y desde entender que tenemos que tener políticas locales propias, particulares, para abordar la situación de la inmigración. Tenemos que tener levantamiento de datos locales. Esta respuesta se responde mucho más rápido cuando nosotros tenemos oficinas de extranjería, oficinas de inmigrantes que funcionan a nivel local y que pueden levantar de manera más eficiente Un estos catastro datos. de toda la Así gente, es. claro. Sí, Por esa eso es la importante la solución más rápida. Exacto. Usted lo ha dicho, don Pepe, no lo dije. Y bueno, para finalizar, últimas dos preguntas. Primero, ¿qué ejemplo de éxito de integración y apoyo a la salud mental migrante podría compartir usted desde su experiencia en la provincia? Yo creo en la educación. Ahí están los mejores ejemplos. Cuando tú ves un niño que cruzó en bus más de 3 semanas, que pasó por Colombia, que pasó por Perú, que pasó por el norte de Chile, que llegó a Santiago, que llegó a reencontrarse con su familia que ya estaba acá en Los Ángeles, y ese niño es capaz de insertarse en un ambiente educativo donde se sienta acogido, se sienta respetado, se sienta aceptado y se pueda desarrollar feliz, qué mejor acogida en un entorno afectivamente amable donde los riesgos psicosociales se han disminuido y donde esa persona se va a poder desarrollar de manera plena. Yo creo que ese es el mejor ejemplo, porque los adultos, obviamente todos tenemos problemas. Más una persona que viene inmigrante, que tiene que buscar el sustento para su familia, que tiene que buscar las condiciones de habitabilidad para que su familia pueda venir, ¿no es cierto? Que a veces no son las mejores. Esa persona tiene efectivamente una carga social, emocional, fuerte, que a veces es invisibilizada. Es invisibilizada a veces por la situación, el contexto. Pero cuando nosotros vemos que como país somos capaces de acoger a algo tan valioso para él como su familia, su futuro, sus hijos, insertarlo en nuestro sistema educativo y decirle va a tener beneficios, va a poder desarrollarse. Es realmente y tal vez emocionante. las dificultades que usted vivió para llegar acá, él no las va a tener. Para mí siempre ese va a ser el mejor ejemplo Qué de bonito. hacia dónde nosotros tenemos que ir. Realmente emocionante, la verdad. Y bueno, para finalizar, ¿cuál es el llamado a la comunidad de Los Ángeles para que se convierta en un factor de protección de la salud mental de sus nuevos vecinos? Yo creo que ahí el llamado nuevamente es a entender, pero por sobre todo a dialogar. A veces no conversamos. La comunicación es la clave. No conversamos con el vecino don Pepe. No, Sí. No conversamos. sin importar si es inmigrante o no, si con exactamente, ningún vecino. no O sea, conversamos. estamos encerrados en las cuatro paredes. Ser más ahí no comunidad, salimos. comunidad, Claro. eso es una Claro. palabra Ya no formada existe por la dos comunidad. cosas. Reclamamos a veces Existe. en función del otro, ¿no es cierto? Pero no tenemos un espacio donde lo integremos. En Italia, por ejemplo, conversaba un caso en Florencia donde un chileno fue electo concejal. Imagínate, el chileno, inmigrante. Pero ahí crearon una red y crearon un tejido social en el barrio que permitía subsanar situaciones, que los problemas se conversaran. Pero se conversan cuando tú integras al otro. Si tú no integras a tu vecino que viene recién llegando en la junta de vecinos, difícilmente tú puedes lograr, ¿no es cierto?, un espacio de conciliación. Y ahí hay también un rol importante donde yo creo que los dirigentes son clave y donde ahí hay un espacio importante a través del cual las municipalidades, los gobiernos locales pueden trabajar con los dirigentes para poder abordar de manera arbitral, ¿no es cierto?, estas situaciones que a veces afectan a los vecinos y que pueden tener un eco en la salud mental. Yo creo que por ahí va la línea. También se puede dar, contrario a todo eso, que un vecino quiere invitar a un inmigrante a participar en su organización y ese inmigrante no quiera participar. Claro, También se puede dar el caso. también se puede dar el caso. Entonces ahí entra el diálogo. Pero ahí entramos Exacto. a dialogar con ellos, ¿no es cierto? Buscar la forma de poder integrarlo, creando una comunidad con ellos. Claro. Es un trabajo largo. Pero la puerta se dejó abierta. Claro, lógico. Bueno, eso yo lo viví en carne propia. Yo estuve viviendo lo que conversábamos antes, 15 años fuera del país y también me tocó vivir como inmigrante, saber la realidad de otros países para uno que es inmigrante. Y como anécdota, lo primero que les puedo decir, cuando fui a sacar mi primera cédula del país donde estaba,
me miran, yo tenía un carnet verde, ese que sea era el carnet libreto Sí, de verde, ¿no es cierto? Se le cayó el carnet, sí. Entonces voy, lo entrego en la policía, lo quedan mirando, chileno, carterista. Lo primero que prejuicio. hicieron, claro. Entonces, y eso pasaba. No sé ahora si seguirá pasando. Qué fuerte. Pero, y en todas partes al chileno, por algunos pocos los tienen mal catalogados fuera. Lo mismo pasa acá con gente, con inmigrantes que han llegado, por unos Exacto. pocos lo estamos tratando. Pasa lo mal a mismo de todos. un lado para el otro. Claro, entonces es una cosa que nunca acaba. Bueno, pero en fin, con eso damos por finalizado el capítulo de hoy. Quiero agradecerles extensamente su tiempo, todo lo que nos entregaron hoy día a la comunidad de Los Ángeles, a todas las personas que nos están mirando. Así que con eso nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional de Biobío.